raciocinio y serás la mano que me guiará en mis edificaciones, en toda la vida. Mientras la señorita, sensibilizada y venturosa, tenía los ojos nublados de llanto, el fogoso mancebo continuaba: viviremos uno para el otro y tendremos hijos fieles a Dios. Seré el que ordene en nuestras vidas y serás la obediencia en nuestra paz. Nuestra casa será un templo. El amor a Dios será su mayor columna, y cuando el trabajo exija mi ausencia del altar hogareño, quedarás velando en el tabernáculo de nuestra ventura. Sí, querido. ¿Qué no haría por ti? Mandarás y obedeceré. Serás el orden en mi vida y yo rogaré al Señor que me auxilie a ser tu bálsamo de ternura. Cuando estés fatigado, me acordaré de mi madre y adormeceré tu alma generosa con las más hermosas oraciones de David. Interpretarás para mí la palabra de Dios. Serás la ley, seré tu sierva. Saulo se enternecía, oyendo aquellas expresiones cariñosas. Eran las más bellas que había recibido de un corazón femenino. Ninguna mujer, que no fuese Abigail, jamás le había hablado así a su impetuoso espíritu. Habituado a los extensos y difíciles raciocinios, escaldando el cerebro en los silogismos de los doctores, en busca de un futuro brillante, sentía el alma reseca, sedienta de verdadero idealismo. Desde niño, con una sana educación doméstica, guardaba puros los primeros impulsos del corazón, sin haberlos contaminado jamás en la estera de los placeres fáciles o del fuego de las pasiones violentas, que suelen dejar en el alma el carbón de los dolores sin esperanzas. Acostumbrado al deporte, a los juegos de la época, seguido siempre de muchos compañeros en desvarío, había tenido el sagrado heroísmo de sobreponer las disposiciones de la ley a sus propias tendencias naturales. Su concepción de servicio a Dios no admitía concesiones a sí mismo. En su modo de ver, todo hombre debía conservarse indemne de contactos inferiores con el mundo, hasta que alcanzase el lecho nupcial. El hogar constituido habría de ser un tabernáculo de las bendiciones eternas, los hijos, las primicias del altar del mayor amor, consagrados al Señor Supremo. No es que su juventud estuviese exenta de deseos. Saulo de Tarso experimentaba todos los anhelos de la impetuosa juventud de su tiempo. Imaginaba ambientes donde sus aspiraciones quedaban satisfechas y, no obstante, sujeto a los cariños maternos, se prometiera a sí mismo jamás desvirtuarse. La vida del hogar es la vida de Dios. Y Saulo se guardaba para emociones más sublimadas. De esperanza en esperanza, veía pasar los años, esperando que la inspiración divina determinase la ruta de sus ideales. Esperaba y confiaba. Sus padres presumían encontrar, allí o acullá, aquella a quien él debiese elegir. Mientras tanto, Saulo, enérgico y resuelto, removía la intervención de los parientes queridos, en lo concerniente a la elección que afectaba la decisión de su destino. Abigail le hinchió el corazón. Era la flor mística de su ideal, el alma que entendería sus aspiraciones en perfecta sintonía de pensamientos. Con los ojos fijos en sus facciones delicadas, que la luz pálida de la luna iluminaba, tuvo ansias de guardarla para siempre en sus fuertes brazos. Al mismo tiempo, suave enternecimiento vibraba en su alma. Deseaba atraerla así, como si lo hiciese con un dulce niño, y acariciarle los cabellos sedosos con todo el caudal de su cariño. Arrobados de gozo espiritual, hablaron largo tiempo del amor que los identificaba en la misma aspiración de ventura. Todos los comentarios más íntimos hacían de Dios el sagrado partícipe de sus auspiciosas esperanzas en el futuro, santificadas en júbilos infinitos. Tomados de las manos se extasiaron con el maravilloso plenilunio. Las adelfas parecían sonreírles. Las rosas orientales, aureoladas por los rayos de la luna, eran para ellos un mensaje de belleza y perfume. Al despedirse, Saulo añadió, venturoso: dentro de 2 días volveré a verte. Quedamos de acuerdo. Cuando Dalila parta, llevará noticias nuestras a mis padres, precisamente, dentro de 6 meses, quiero tenerte conmigo para siempre. ¿6 meses? Contestó ella un tanto ruborizada y sorprendida. Pienso, que no habrá nada que pueda embargar esta resolución, puesto que ya tenemos lo indispensable. ¿Y si hasta allá, no tuviésemos aún noticias de Jeziel? Por mi parte, desearía casarme convencida de su complacencia y aprobación. Saulo, esbozando una leve sonrisa, en la que había mucho de contrariedad mal disimulada, esclareció: en cuanto a eso, puedes estar tranquila. Cuidaremos primero de la actitud de los míos, que se encuentran en un plano más inmediato, y tan pronto resolvamos el problema, si fuese preciso, iré personalmente a Acaya. Es imposible que Zacarías no reciba nuevas noticias de Corinto,
en las próximas semanas. Entonces, decidiremos con mayor seguridad. Abigail tuvo un gesto de satisfacción y reconocimiento. Hermanados, ahora, en la misma vibración de júbilo, antes de que entrasen en casa, donde los dueños los aguardaban entretenidos con la lectura de las profecías, Saulo llevó la mano de la joven a los labios y musitó la despedida habitual, fiel para siempre. En pocos minutos, después de una ligera charla con los amigos, se oía el trote de los animales por el camino de regreso a Jerusalén. El minúsculo carro rodaba con celeridad, bajo la luz de la luna, envuelto en una nube de polvo. La prédica de Esteban. Saulo y Sadoc entraron en la humilde iglesia de Jerusalén, notando la masa compacta de pobres e indigentes que se aglomeraba allí con un rayo de esperanza en los ojos tristes. El sencillo pabellón, construido a costa de tantos sacrificios, no pasaba de ser un gran tejado revestido de paredes frágiles, carente de toda comodidad. Santiago, Pedro y Juan se sorprendieron mucho con la presencia del joven doctor de la ley, que se popularizó en la ciudad. Por su oratoria vehemente y por el minucioso conocimiento de las Escrituras. Los generosos galileos le ofrecieron el banco más confortable. Él aceptó las gentilezas que le dispensaban, sonriendo con evidente ironía hacia todo lo que allí se le deparaba. Íntimamente, consideraba que Sadoc había sido víctima de falsas apreciaciones. ¿Qué podían hacer aquellos hombres ignorantes, hermanados a otros ya envejecidos, enclenques y enfermos? ¿Qué podían significar de peligroso para la ley de Israel aquellos niños abandonados, aquellas mujeres semi-muertas, en cuyos corazones parecían aniquiladas todas las esperanzas? Experimentaba un gran malestar teniendo cerca de sí a tantos rostros que la lepra había devastado, que las úlceras malignas habían desfigurado impiadosamente. Aquí, un anciano con llagas purulentas envueltas en paños fétidos, más allá, un inválido mal cubierto de paños viejos, al lado de huérfanos andrajosos que se acomodaban con humildad. El conocido doctor de la ley notó la presencia de varias personas que acompañaban su palabra en la interpretación de los textos de Moisés, en la sinagoga de los Chiliches, otras que seguían de cerca sus actividades en el Sanedrín, donde su inteligencia era tenida como garantía de esperanzas racias. Por la mirada, comprendió que esos amigos también estaban allí por primera vez. Su visita, al templo ignorado de los Galileos sin nombre, atrajo a muchos seguidores del farisaísmo dominante, ansiosos por los servicios eventuales que pudiesen destacarlos y recomendarlos a las autoridades más importantes. Saulo concluyó que aquella fracción del auditorio hacía acto de presencia y de solidaridad en cualquier medida que hubiese que tomar. Le pareció natural y lógica aquella actitud, conveniente a los fines que se proponía. ¿No se contaban hechos increíbles, operados por los adeptos del camino? ¿No serían groseras y escandalosas mistificaciones? ¿Quién diría que todo aquello no fuese el producto innoble de brujerías y sortilegios condenables? En la hipótesis de identificar cualquier finalidad deshonesta, podía contar, allí mismo, con un gran número de correligionarios, dispuestos a defender el riguroso cumplimiento de la ley, aunque les costase los más pesados sacrificios. Notando uno que otro cuadro desagradable a su mirada acostumbrada a los ambientes de lujo, evitaba mirar a los inválidos y enfermos que se agrupaban en el recinto, llamando la atención de Sadoc, con observaciones irónicas y pintorescas. Cuando el vasto recinto, desnudo de ornamentos y símbolos de cualquier naturaleza, se llenó por completo, un joven atravesó las extensas filas, acompañado por Pedro y Juan, subiendo los tres a un estrado casi natural, formado por piedras superpuestas. Esteban. Es Esteban. Voces sofocadas alentaban al predicador, mientras sus admiradores más fervorosos le señalaban con jubilosas sonrisas. Un inesperado silencio mantenía a los presentes en singulares expectativas. El joven, delgado y pálido, en cuya asistencia los más infelices juzgaban encontrar el amor del Cristo, oró en voz alta suplicando para sí mismo y para la asamblea la inspiración del Todopoderoso. Enseguida, abrió un libro en forma de papiro y leyó un pasaje de las anotaciones de Mateo, pero, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos ha llegado. 1. Esteban irguió hacia lo alto los ojos serenos y fulgurantes, y, sin perturbarse con la presencia de Saulo y de sus numerosos amigos, comenzó a hablar más o menos en estos términos, con la voz clara y vibrante: queridos míos, y aquí que han llegado los tiempos en los que el pastor viene a reunir a las ovejas en torno de su celo sin límites. Éramos esclavos de las imposiciones por los raciocinios, pero hoy somos libres por el Evangelio del Cristo Jesús. Nuestra raza guardó, desde épocas inmemoriales, la luz del tabernáculo y Dios nos envió a su Hijo sin mácula, donde están, en Israel, los que aún
¿No oyeron los mensajes de la buena nueva? ¿Dónde, los que aún no se sintieron felices con las alegrías de la nueva fe? Dios envió su respuesta divina a nuestros anhelos milenarios, y hoy la revelación de los cielos aclara nuestros caminos. De acuerdo con las promesas de la profecía de todos cuantos lloraron y sufrieron por amor al Eterno, el emisario divino vino hasta el antro de nuestros dolores amargos y justos, para iluminar la noche de nuestras almas impenitentes, haciendo resplandecer para nosotros los horizontes de la redención. El Mesías atendió a los problemas angustiosos de la criatura humana, con la solución del amor que redime a todos los seres y purifica todos los pecados. Maestro del trabajo y de la perfecta alegría de la vida, sus bendiciones representan nuestra herencia. Moisés fue la puerta, el Cristo es la llave. Con la corona del martirio adquirió, para nosotros, la corona inmortal de la salvación. Éramos cautivos del error, pero su sangre nos liberó. En la vida y en la muerte, en las alegrías de Canaán, como en las angustias del Calvario, por lo que hizo y por todo lo que dejó de hacer en su glorioso paso por la tierra, Él es el Hijo de Dios iluminando el camino. Por encima de todas las reflexiones humanas, fuera de todos los problemas generados por las ambiciones terrestres, su reino de paz y luz resplandece en la conciencia de las almas redimidas. Oh Israel, tú que esperaste por tantos siglos, tus angustias y dolorosas experiencias no fueron vanas. Mientras otros pueblos se debatían en los intereses inferiores, cercando los falsos ídolos de artificial adoración y promoviendo, simultáneamente, las guerras de exterminio con excesos de perversidad, tú, Israel, esperaste al Dios justo, cargaste los grilletes de la impiedad humana, en la desolación y en el desierto, convertiste en cánticos de esperanza las ignominias del cautiverio, sufriste el oprobio de los poderosos de la tierra, viste a tus varones y a tus mujeres, a tus jóvenes y a tus niños, exterminados bajo el guante de las persecuciones, pero nunca dejaste de creer en la justicia de los cielos. Como el salmista, afirmaste con tu heroísmo que el amor y la misericordia vibran en todos tus días. Lloraste en el largo camino de los siglos, con tus amarguras y heridas. Como Job, viviste de tu fe, subyugada por las cadenas del mundo, pero ya recibiste el sagrado depósito de Jehová, oh Dios único. Oh esperanzas eternas de Jerusalén, cantad de júbilo, regocijaos, aunque no hubiésemos sido enteramente fieles a la comprensión, por conducir el Cordero amado a los brazos de la cruz. Sin embargo, sus llagas nos compraron el acceso al cielo, al elevado precio del sacrificio supremo. Isaías lo contempló, doblado bajo el peso de nuestras iniquidades, floreciendo en la aridez de nuestros corazones, cual flor del cielo en un suelo adusto, mas, reveló también, que desde la hora de su extrema renuncia, en la muerte infamante, la sagrada causa divina prosperaría para siempre en sus manos. Amados, ¿dónde andarán aquellas ovejas que no supieron o no pudieron esperar? Busquémoslas para Cristo, como dracmas perdidas de su extremado amor. Anunciemos a todos los desesperados las glorias y los júbilos de su reino de paz y de amor inmortal. La ley nos retenía en el espíritu de nación, sin conseguir apagar de nuestra alma el deseo humano de supremacía en la tierra. Muchos de nuestra raza han esperado a un príncipe dominador, que penetrase triunfante en la ciudad santa, con los trofeos sangrientos de una batalla de ruina y muerte, que nos hiciese empuñar un cetro odioso de fuerza y tiranía. Pero el Cristo nos liberó para siempre. Hijo de Dios y emisario de su gloria, su mayor mandamiento confirma a Moisés, cuando recomienda el amor a Dios por encima de todas las cosas, de todo el corazón y entendimiento, agregando, en el más hermoso decreto divino, que nos amemos unos a los otros, como Él mismo nos amó. Su reino es el de la conciencia recta y del corazón purificado. Al servicio de Dios. Sus puertas constituyen el maravilloso camino de la redención espiritual, abiertas de par en par a los hijos de todas las naciones. Sus discípulos amados vendrán de todos los cuadrantes. Fuera de sus luces, habrá siempre tempestad para el viajero vacilante de la tierra que, sin el Cristo, caerá vencido en las batallas infructuosas y destructoras de las mejores energías del corazón. Solamente su evangelio confiere paz y libertad. Es el tesoro del mundo. En su gloria sublime los justos encontrarán la corona del triunfo, los infortunados el consuelo, los tristes la fortaleza del buen ánimo, los pecadores la senda redentora de los rescates misericordiosos. Es verdad que no lo habíamos comprendido. En el gran testimonio, los hombres no entendieron su divina humildad y sus amigos lo abandonaron. Sus llagas se agudizaron por nuestra indiferencia criminal. Esa culpa, visto que todos somos herederos de sus dádivas celestiales. Donde todos gozan del beneficio, nadie puede huir de la responsabilidad.
Esa es la razón por la que respondemos por el crimen del Calvario. Pero, sus heridas fueron nuestra luz, sus martirios el más ardiente llamado de amor, su ejemplo el derrotero abierto para realizar el bien sublime e inmortal. Venid, pues, a comulgar con nosotros a la mesa del banquete divino. No santifiquemos más las fiestas del pan putrescible, sino el alimento de la alegría y de la vida. No bebamos más el vino que fermenta, sino el néctar confortante del alma, diluido en los perfumes del amor inmortal. El Cristo es la sustancia de nuestra libertad. Algún día vendrá en que su reino abarcará a los hijos del Oriente y del Occidente, en un abrazo de fraternidad y de luz. Entonces, comprenderemos que el Evangelio es la respuesta de Dios a nuestros llamados, con base en la ley de Moisés. La ley es humana, el Evangelio es divino. Moisés es el conductor, el Cristo, el Salvador. Los profetas fueron administradores fieles, pero Jesús es el Señor de la viña. Con la ley, éramos siervos, con el Evangelio, somos hijos libres de un Padre amoroso y justo. En ese ínterin, Esteban interrumpió el mensaje que fluía armonioso y vibrante de sus labios, inspirado en los más puros sentimientos. Los oyentes de todos los matices no consiguieron ocultar el asombro ante sus conceptos de vigorosas revelaciones. La multitud se embriagó con los principios expuestos. Los mendigos, aglomerados allí, dirigían al predicador una sonrisa de aprobación, muy significativa, de jubilosas esperanzas. Juan fijaba los ojos enternecidos en él, identificando una vez más, en su verbo ardiente, el mensaje evangélico interpretado por un discípulo dilecto del inolvidable Maestro, jamás alejado de los que se reúnen en su nombre. Saulo de Tarso, emotivo por temperamento, se fundía en la onda de admiración general, pero, muy sorprendido, verificó la diferencia entre la ley y el Evangelio anunciado por aquellos hombres extraños, que su mentalidad no podía comprender. Analizó, de inmediato, el peligro que las nuevas enseñanzas acarreaban para el judaísmo dominante. Se perturbó con la prédica oída, no obstante su resonancia de misteriosa belleza. Su raciocinio le imponía eliminar la confusión que se esbozaba, a propósito de Moisés. La ley era una y única. Aquel Cristo que culminó en la derrota, entre dos ladrones, surgía a sus ojos como un mistificador indigno de cualquier consideración. La victoria de Esteban en la conciencia popular, como la que se verificaba en aquel instante, le causaba indignación. Aquellos galileos podrían ser piadosos, pero no dejaban de ser criminales por la subversión de los principios inviolables de la raza. El orador se preparaba para retomar la palabra, momentáneamente interrumpida y aguardada con expectación de júbilo general, cuando el joven doctor se levantó osadamente y exclamó, casi colérico, recalcando los conceptos con evidente ironía: «Piadosos Galileos, ¿dónde está el sentido de vuestras doctrinas extrañas y absurdas? ¿Cómo osáis proclamar la falsa supremacía de un nazareno oscuro sobre Moisés, en la propia Jerusalén donde se deciden los destinos de las tribus del invencible Israel? ¿Quién era ese Cristo? ¿No fue un simple carpintero?» Ante el orgulloso entono de la inesperada inculpación, hubo en el ambiente un cierto retraimiento de temor, pero, de los desvalidos de la suerte, para quien el mensaje del Cristo era el alimento supremo, partió hacia Esteban una mirada de defensa y jubiloso entusiasmo. Los apóstoles de Galilea no conseguían disimular su recelo. Santiago estaba pálido. Los amigos de Saulo le notaron la máscara escarnecedora. El predicador también empalideció, pero revelaba en su mirada resuelta los mismos rasgos de imperturbable serenidad. Mirando al doctor de la ley, el primer hombre de la ciudad que se atrevió a perturbar el esfuerzo generoso de la difusión del Evangelio, sin traicionar la savia de amor que desbordaba de su corazón, hizo ver a Saulo la sinceridad de sus palabras y la nobleza de sus pensamientos. Y antes que los compañeros volviesen en sí de la sorpresa que los tomó, con admirable presencia de espíritu, indiferente a la impresión del temor colectivo, ponderó: es verdad que el Mesías fue un carpintero, pero no por ello la humanidad quedaría sin abrigo. De hecho, él era el abrigo de la paz y de la esperanza. Nunca más andaremos a la intemperie de las tempestades ni en la estela de los razonamientos quiméricos de cuantos viven por el cálculo, sin la claridad del sentimiento. La respuesta concisa y audaz desconcertó al futuro rabino, habituado a triunfar en las esferas más cultas, en todos los debates de palabras. Enérgico, ruborizado, evidenciando profunda cólera, se mordió los labios, gesto que era peculiar en él, y acrecentó con voz imponente: ¿a dónde iremos con semejantes excesos de interpretación, en torno a un mistificador vulgar, que el Sanedrín castigó con la flagelación y la muerte? ¿Qué decir de un Salvador que no consiguió salvarse a sí mismo?
Si era un emisario revestido de poderes celestiales, ¿cómo no evitó la humillación de la sentencia infamante? El Dios de los ejércitos, que secuestró a la nación privilegiada del cautiverio, que la guió a través del desierto, abriéndole paso por el mar, que sació el hambre con el maná divino y, por amor, transformó la roca impasible en fuente de agua viva, no tendría otros medios de señalar a su enviado sino con una cruz de martirio, entre malhechores comunes. Tenéis tan menospreciada, en esta casa, la gloria del Señor Supremo, todos los doctores del templo conocen la historia del impostor que adoráis con la simplicidad de vuestra ignorancia, no vaciláis en rebajar nuestros propios valores, presentando a un Mesías dilacerado y sangriento, bajo los gritos burlones del pueblo. ¿Lanzáis vergüenza sobre Israel y deseáis fundar un nuevo reino? Sería justo que nos dieseis a conocer, completamente, el móvil de vuestras fábulas piadosas. Establecida una pausa en su áspera reprensión, el orador volvió a hablar con dignidad. Amigo, bien se decía que el Maestro llegaría al mundo para confusión de muchos en Israel. Toda la historia edificante de nuestro pueblo es un documento de la revelación de Dios. ¿Acaso no veis en los efectos maravillosos con que la providencia guió a las tribus hebreas, en el pasado, la manifestación del cariño extremo de un padre deseoso de construir el futuro espiritual de sus queridos niños del corazón? Con el paso del tiempo, observamos que la mentalidad infantil propicia más amplios principios educativos. Lo que ayer era cariño, es hoy energía oriunda de las grandes expresiones amorosas del alma. Lo que ayer era bonanza y verdor, para nutrición de la sublime esperanza, hoy puede ser tempestad, para dar seguridad y resistencia. Antiguamente, éramos niños hasta en el trato con la revelación, pero, ahora, los varones y las mujeres de Israel alcanzaron la condición de adultos en el conocimiento. El Hijo de Dios trajo la luz de la verdad a los hombres, enseñándoles la misteriosa belleza de la vida, con su engrandecimiento por la renuncia. Su gloria se resumió en amarnos, como Dios nos ama. Por esa misma razón, Él no fue comprendido aún. ¿Acaso podríamos aguardar un Salvador de acuerdo con nuestros propósitos inferiores? Los profetas afirman que las estradas de Dios pueden no ser los caminos que deseamos, y que sus pensamientos no siempre se podrán armonizar con los nuestros. ¿Qué diríamos de un Mesías que empuñase el cetro en el mundo, disputando con los príncipes de la iniquidad, un galardón de triunfos sangrientos? Por ventura, ¿no estará ya harta la tierra de batallas y cadáveres? Preguntemos a un general romano cuánto le costó el dominio de la aldea más oscura, consultemos la lista negra de los triunfadores, según nuestras ideas erróneas de la vida. Israel jamás podría esperar un Mesías exhibiéndose en un carro de glorias magnificentes. Del plano material, susceptible de caer en el primer resbaladero del camino. Esas expresiones transitorias pertenecen al escenario efímero, en el cual la púrpura más fulgurante vuelve al polvo. Al contrario de todos los que pretendieron enseñar la virtud, reposando en la satisfacción de sus propios sentidos, Jesús ejecutó su tarea entre los más sencillos o más desventurados, donde, muchas veces, se encuentran las manifestaciones del Padre, que educa, a través de la esperanza insatisfecha y de los dolores que trabajan, de la cuna a la tumba, la existencia humana. El Cristo edificó, entre nosotros, su reino de amor y paz, sobre fundamentos divinos. Su ejemplificación está proyectada en el alma humana, con luz eterna. Comprendiendo todo eso, ¿quién de nosotros podrá identificar en el emisario de Dios a un príncipe belicoso? No. El Evangelio es amor en su expresión más sublime. El Maestro se dejó inmolar, transmitiéndonos el ejemplo de la redención por el amor más puro. Pastor del inmenso rebaño, Él no quiere que se pierda una sola de sus ovejas bien amadas, ni decreta la muerte del pecador. El Cristo es vida, y la salvación que nos trajo está en la sagrada oportunidad de nuestra elevación, como hijos de Dios, ejerciendo sus gloriosas enseñanzas. Después de una pausa, el doctor de la ley ya se erguía para contestar, cuando Esteban continuó, y ahora, hermanos, pido vuestra venia para concluir mis palabras. Si no os hablé como deseabais, hablé como nos aconseja el Evangelio, arguyendo a mí mismo en la íntima condenación de mis grandes defectos. Que la bendición del Cristo sea con todos vosotros. Antes que pudiese abandonar la tribuna para confundirse con la multitud, el futuro rabino se levantó de golpe y objetó enfurecido: exijo la continuación del discurso. Que el predicador espere, pues no terminé lo que preciso decir. Esteban contestó serenamente: no puedo discutir. ¿Por qué?, preguntó Saulo irritadísimo. Estáis emplazado a proseguir. Amigo, aclaró el interpelado calmadamente, el Cristo aconsejó que debemos dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Si tenéis alguna acusación legal contra mí, exponedla sin recelo y os obedeceré, pero, en lo que pertenece a Dios, solo a él compete discrepar de mí. Tan elevado espíritu de resolución y serenidad, casi desconcertó al doctor del Sanedrín, pero, comprendiendo que la impulsividad solamente podría perjudicar la claridad de su pensamiento, añadió más calmado, a pesar del tono imperioso que dejaba transparentar toda su energía, pero yo preciso dilucidar los errores de esta casa. Necesito preguntar y habéis de responderme. En lo tocante al Evangelio, replicó Esteban, ya os ofrecí los elementos de los que disponía, esclareciendo lo que tengo a mi alcance. En cuanto a lo demás, este templo humilde es construcción de fe y no de disertaciones casuísticas. Jesús tuvo la preocupación de recomendar a sus discípulos que huyesen del fermento de las discusiones y de las discordias. He ahí por lo que no será lícito que perdamos el tiempo en contiendas inútiles, cuando el trabajo del Cristo reclama nuestro esfuerzo. Siempre el Cristo. Siempre el impostor. Clamó Saulo, orgulloso. Mi autoridad es insultada por vuestro fanatismo, en este recinto de miseria y de ignorancia. Mistificadores, rechazáis las posibilidades de esclarecimiento que os ofrezco, Galileos incultos, no queréis considerar mi noble cartel de desafío. Sabré vengar la ley de Moisés, de la cual se escarnece. Recusáis la impugnación, pero no podréis huir a mi venganza. Aprenderéis a amar la verdad y a honrar a Jerusalén, renunciando al insolente nazareno que pagó en la cruz sus criminales desvaríos. Recurriré al Sanedrín para que os juzgue y castigue. El Sanedrín tiene autoridad para deshacer vuestras condenables alucinaciones. Concluyendo de este modo, parecía poseído de furia. Pero ni siquiera así logró perturbar al predicador, que le respondió con él. Ánimo sereno, amigo, el Sanedrín tiene 1000 medios para hacerme llorar, pero no le reconozco poderes para obligarme a renunciar al amor de Jesucristo. Dicho esto, descendió de la tribuna con la misma humildad, sin dejarse arrebatar por el gesto de aprobación que le dirigían los hijos del infortunio, que lo oían allí como un defensor de sagradas esperanzas. Algunas protestas aisladas comenzaron a ser oídas. Fariseos irritados vociferaban insolencias y remoquetes. La masa se agitaba, previendo una fricción inminente, pero, antes de que Esteban caminase 10 pasos hacia el interior junto a los compañeros, y antes que Saulo lo alcanzase con otras objeciones personales y directas, una anciana harapienta le presentó a una joven pobremente vestida y exclamó llena de confianza: «Señor, sé que continuáis la bondad y los hechos del profeta de Nazaret, que un día me salvó de la muerte, a pesar de mis pecados y flaquezas. Atendedme también, por piedad. Mi hija enmudeció hace más de 1 año. La traje de Dalmanuta hasta aquí, venciendo enormes dificultades, confiada en vuestra asistencia fraternal». El predicador reflexionó, ante todo, en el peligro de cualquier capricho personal de su parte, y, deseoso de atender a la suplicante, contempló a la enferma con sincera simpatía y afirmó: «De nosotros nada tenemos para darte, pero es justo esperar del Cristo las dádivas que nos sean necesarias. El que es justo y generoso no te olvidará en la distribución santificada de su misericordia». Y tomado por una fuerza extraña, agregó: «Has de hablar, para honrar al buen Maestro Jesús». Entonces, se vio un acto muy singular, que impresionó de súbito a la numerosa asamblea. Con un rayo de infinita alegría en los ojos, la enferma habló: «Alabaré a Cristo con toda mi alma, eternamente». Ella y la progenitora, poseídas por una fuerte conmoción, cayeron, allí mismo, de rodillas y le besaron las manos. Mientras tanto, Esteban tenía ahora los ojos nublados de llanto, profundamente sensibilizado. Era el primero en conmoverse y admirar la protección recibida, y no tenía otro medio que no fuese el de las lágrimas sinceras para traducir la intensidad de su reconocimiento. Los fariseos, que se aproximaban con la intención de comprometer la paz del humilde recinto, retrocedieron estupefactos. Los pobres y los afligidos, como si hubiesen recibido un refuerzo del cielo para el éxito de la creencia pura, llenaron la sala de exclamaciones de sublime esperanza. Saulo observaba la escena sin poder disimular su propia ira. Si fuese posible, desearía estrangular a Esteban con sus propias manos. No obstante, a pesar del temperamento impulsivo, llegó a la conclusión de que un acto agresivo llevaría a los amigos presentes a un conflicto de serias proporciones.